Compañeros, doctor, buenos días. El día de hoy tengo el gusto de presentarles esta presentación titulada El diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica. Le vamos a dar un poco rápido por los tiempos, ¿sale? Aquí el índice, básicamente todos los temas que vamos a tocar y primero que nada hablar un poquito de la introducción y algunos de los conceptos evolutivos que tenemos en torno a este tópico, ¿no? Primero, la evolución histórica y definición universal de la insuficiencia cardíaca, como el 90% de todas las enfermedades que tenemos en la medicina, se empezaron a describir más o menos por ahí del Egipto antiguo, fueron evolucionando hasta llegar a Grecia, y no es sino hasta 1933 cuando por primera vez se comienza a dar una definición un poquito más organizada a este tipo de patologías que englobaban la insuficiencia cardíaca, y posteriormente, hasta mediados del siglo pasado, fue cuando se comenzó a describir ahora sí como un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que más adelante vamos a ver y que ya vimos en la clase pasada, es uno de los grandes pilares fundamentales dentro de la definición. Progresivamente, hasta hace no más de 50 años, en 1955, apenas sale la primera guía por la Asociación Europea de Cardiología, en donde ahora sí tratan de plantear cómo se define esta patología, y posteriormente pues se va puliendo un poquito más conforme a los avances tecnológicos y de herramientas diagnósticas que nos han permitido puntuar un poquito más y fenotipificar a esos tipos de pacientes para darles un abordaje más oportuno. ¿Cómo la vamos a definir? Sale la definición universal que se propuso en 2021 con Boscourt, en donde aquí lo que ya les mencionaba tenía tres pilares, ¿no? Por un lado, la clínica, puesto que la definición incluye esta situación sindrómica. Por otro lado, la corroboración objetiva, es decir, por un proceso imagenológico que vamos a ver más adelante, en la estructura y la función, y la corroboración objetiva que va a ser por los péptidos, ¿no? El BNP, el ProBNP, NT. Componentes fisiopatológicos, básicamente hay un abrupto, hay una situación ahí fisiopatológica en donde se está causando lesión a nivel miocárdico por todas estas enzimas proinflamatorias que causan remodelamiento, fibrosis y posteriormente la disfunción, pero vamos a ver que esto no es en todos los casos. ¿Cómo lo vamos a clasificar ecocardiográficamente Actualmente, pues tenemos todas estas definiciones en donde vamos a catalogar según la fracción de eyección que vaya a expulsar nuestro ventrículo izquierdo, pues cómo vamos a denominarla, ¿no? Que puede ser la común, la clásica, la que todos cuando estudiamos en la facultad la conocemos casi de pe a pa, que es con la fracción de eyección reducida. Ahora nuevas definiciones cuando es la moderadamente o ligeramente reducida, la preservada, y esta imagen me gustó mucho porque si se dan cuenta, en la esquina superior derecha pueden ver una que dice FEBI mayor a 65%, porque se ha visto en nuevos estudios cómo es que existe una correlación y un comportamiento en U con respecto a la mortalidad en los pacientes cuando tienen esta fracción de eyección que se denomina fracción de eyección ventricular izquierda supranormal, ¿sale? Como todo en la medicina, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Estos fenotipos, se me hizo una imagen muy padre y muy descriptiva que justamente ahí en la última bibliografía fue cuando se describió hace no mucho, en 2024, en donde estos autores trataron de conjuntar todas estas características clínicas que encontrábamos en los pacientes para determinar cuál pudiera ser o no la fracción de eyección que pudiéramos encontrar en estos pacientes. Por ejemplo, en el grupo 1 o en el grupo 2, en este caso, ¿no? El tipo de pacientes que más tenemos, como son las mujeres que tienen obesidad, que ya son añosas, pues clásicamente vamos a encontrar una fracción de eyección preservada. Evidentemente, sí, necesitamos corroborarlo con algún estudio de imagen. No obstante, es cierto que a través de la clínica podemos conjuntar estos hallazgos que tengamos en nuestro paciente y más o menos tener una idea de cómo es que se va a presentar la FEBI en ellos. La trayectoria de la enfermedad, esta descripción clásica que todos ponemos en nuestro ingreso, la de la ACC-AJA, que es el estadio A, básicamente es aquellos pacientes que tienen el riesgo de padecerlo, pero no tienen ninguna cardiopatía estructural. El B es cuando ya podemos datar este daño estructural, pero no hay sintomatología, y a partir del C, donde ya existe esta sintomatología, ya que es donde conjuntamos en esta presencia de sintomatologías uno de los más importantes, que es la disnea, que la vamos a catalogar desde clase 1 hasta clase 4, que precisamente, ¿no? Casi todos lo hacemos en nuestros ingresos. Entonces,
¿Cómo vamos a comenzar a unar estos cabos con respecto a la probabilidad clínica que realmente tenemos de que nuestro paciente tenga esta patología? Primero, pues evidentemente, ¿no? Ya hablábamos del síndrome clínico, existen síntomas típicos, específicos, algunos acrónimos como el FIN-HF para detectar tempranamente a aquellos pacientes en los que pudiéramos sospechar esta patología, o también, ¿por qué no?, algunos síntomas atípicos y menos específicos que, bueno, ya después podrán revisar más detenidamente. Pero aquí lo más importante, y precisamente por eso existe una clasificación que utilizamos día a día para hablar de esta enfermedad, uno de los síntomas más importantes para nosotros sospechar cuando menos que pudiese tratarse de una insuficiencia cardíaca crónica, no que sí lo sea, pero que pudiese ser, es la disnea, ya que hasta en un 89% de los pacientes que tienen esta patología se va a presentar. Nuevamente esta parte de la ES. Aquí una tabla que básicamente ilustra, ¿no?, los Likert radios que tenemos positivos específicamente de estos hallazgos clínicos que podemos encontrar. Ya sabemos que un LR positivo mayor a 10 significa que básicamente encontrarlo nos va a ser muy probable que sí tenga esta patología. Y como pueden ver, si bien la disnea sí nos ayuda a agarrar al grosso de la población para ahí ya empezar nuestra ruta diagnóstica, en realidad es una moneda al aire, tiene un 51% de especificidad, es decir, para diagnóstico no me sirve para prácticamente absolutamente nada. Aquí un poquito más de tablas en donde se expresa, ¿no?, la sensibilidad, especificidad, Likert radios que tenemos en estos hallazgos clínicos. Esta es una tabla un poquito más extensa en donde se hizo la conjunción de 4 fuentes bibliográficas diferentes, en donde se agrupa nuevamente sensibilidad, especificidad y los Likert radios que tienen estos pacientes, o más bien estos signos clínicos. Y pues básicamente aquí podemos graficarlo en donde cómo es que sí, la disnea tiene buena sensibilidad, baja especificidad, pero tenemos otros que, bueno, encontramos disnea, ok, vámonos a más específicos para determinar si en verdad sí lo pudiera tener nuestro paciente, como pudiera ser el tercer ruido en S3. No sé si alguien ha escuchado el nomograma de Fagan. La verdad es que esta es una herramienta clínica que ha existido por mucho tiempo, pero en realidad no es muy práctico de utilizar. Pero básicamente nosotros aquí podemos conjuntar dos datos importantes: la probabilidad pretest, es decir, antes de nosotros realizar la prueba, basándonos pues en cuál es la cantidad de pacientes que yo valoro con esta presentación clínica, y la probabilidad post-test. Por ejemplo, en este caso, pues la que extraje de este libro de Pérez Gaxiola, en realidad lo hace con una fractura, pero supongamos que lo estamos haciendo en el caso de una insuficiencia cardíaca crónica. En números rápidos, digamos que en un 20% de la población que me llegue, es decir, si me llegan 10 pacientes, 2 tienen insuficiencia cardíaca crónica. Va, le hice una prueba que tiene el Likert radio de 27. Entonces, cuando yo trazo una línea que pasa sobre esos dos puntos, yo llego a la probabilidad post-test. Es decir, después de que yo le realice esta prueba con el monograma de Fagan, yo sé que en esta población específica en la que se presenta en un 20% de insuficiencia cardíaca crónica, al realizarle esta prueba específica que tiene este Likert radio, yo sé que después de que se la elabore, al salir positiva, va a ser un 87% probable de que en verdad sí tenga esta enfermedad. Algunos criterios de probabilidad históricos ya se mencionaban ayer, los criterios de Framingham, que en realidad, pues bueno, sí, en realidad sí suelen ser útiles, pues ya por su baja especificidad, pues ya no vale tanto la pena, pues conjuntarlos. Existen también los criterios de Boston, pero pues bueno, estos ya prácticamente están quedando en el pasado. Entonces, básicamente aquí tenemos una zona de riesgo como es la población mexicana, a partir de diversas patologías o comórbidos que puede presentar nuestro paciente. Voy a iniciar con mi sospecha clínica y se va a hacer el embudo, ¿no?, en el que yo ya con mis criterios clínicos voy a ir ya más encaminado a buscar una insuficiencia cardíaca crónica con estudios más específicos como pudieran ser los péptidos o el eco. El eje bioquímico, péptidos natriuréticos, el más común pues es el BNP, B de Brain, porque se descubrió por ahí de los 80 en los cerebros de los cerdos. Y pues el NT-proBNP es una sustancia que se produce quimolarmente, es decir, es como cuando nosotros medimos el péptido C para medir la insulina, se escinde de la misma molécula, por tanto son de equimolarmente, y podemos utilizar el péptido C para medirlo efectivamente porque tiene una selectividad más larga. Básicamente pasa lo mismo con el BNP, NT-proBNP, tiene una vida más larga, ya lo mencionaba en una tabla el doctor
Dávila, en donde tiene una semivida hasta de 120 minutos comparado con los 20 minutos del BNP, y es por eso también que cuando nosotros vemos cuáles son los puntos de corte, son más grandes los puntos de corte en NT-proBNP que en BNP. Importante aquí, pues no únicamente tiene el efecto de la natriuresis, sino que también inhibe la proliferación de fibroblastos cardíacos, inhibición de hipertrofia por los cardiomocitos, inhibición de infiltración de macrófagos. Y se preguntarán si es tan bueno, ¿por qué no se utilizaban? Pues en realidad sí se llegaron a estudiar y sí se llegaron a hacer aislados de esta molécula para darle a los pacientes, pero resulta ser que evidentemente nosotros al dárselos en grandes cantidades y no tan medido como sí lo puede hacer el corazón, pues al final de cuentas los pacientes tenían efectos adversos graves como la hipotensión y muerte, y por eso se dejó de dar de forma exógena el BNP y se optaron por nuevas terapias que ya vamos a ver en otras clases, como el sacubitril/valsartán, que pues es un inhibidor de la neprilicina, y con esto nosotros tenemos la mediación que envía de BNP el mismo corazón, y únicamente dejamos de destruir esta molécula que ya está produciendo nuestro propio miocardio. Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte? Van a variar, va a depende de la raza, depende de la edad, depende del sexo, pero básicamente aquí tenemos unos puntos de corte basados, pues desafortunadamente el NT-proBNP, no encontré así algo tan específico en el BNP, que es el que más tenemos acceso aquí en nuestro medio. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos un paciente ambulatorio? Primero, por un lado, tenemos aquellos pacientes que pudieran tener el riesgo de desarrollar esta insuficiencia cardíaca crónica, por ejemplo, un estadio A, ¿no? Tiene los factores de riesgo y tiene esta determinación como estrés cardíaco, ¿no? Entonces, yo le mido el NT-proBNP y si, por ejemplo, me saliese menor a 50 picogramos mililitro, pues bueno, aquí yo puedo decir que en este paciente, que si bien sí tiene factores de riesgo, en realidad es muy poco probable que en este momento esté cursando por una insuficiencia cardíaca crónica. No obstante, si yo lo ajusto por edad y, por ejemplo, mi paciente tiene 55 años y me salió de 200, pues bueno, muy probablemente mi paciente tenga estrés miocárdico y por tanto sí sea importante iniciar un abordaje específicamente imagenológico en un periodo aproximado de 6 semanas. Ahora sí, en el paciente ambulatorio, donde ya lo tenemos un poquito más datado, ¿cómo lo vamos a excluir? Pues bueno, si está por debajo de 125 el NT-proBNP, es muy improbable que lo tenga el paciente. Y nuevamente, si se confirma por edad, pues ya podemos decir que tiene insuficiencia cardíaca probable y nuevamente iniciar el algoritmo diagnóstico. Pero, punto importante, aquí se incluye cuando es mayor a 2000, que en este tiempo, más bien en este rango, nosotros vamos a necesitar que en un periodo menor a 2 semanas ya hacerle cuando menos un ecocardiograma para ahora sí determinar si hay una cardiomiopatía estructural en el paciente. Aquí podemos ver los puntos de corte de la nueva definición cuando hablamos en un contexto ambulatorio y también en un contexto de un paciente hospitalizado o descompensado. Esta tabla la incluí, se me hizo muy interesante porque hacía la diferenciación entre la guía de referencia de la NICE y la ES, que como pueden ver los puntos de corte son muy diferentes. Y si bien cuando nosotros utilizamos los criterios de la ES, la sensibilidad es mayor al 92%, en realidad la especificidad es nuevamente una moneda al aire. No obstante, comparado con los criterios del punto de corte de la NICE, que es mayor a 400, si bien baja la sensibilidad, sube la especificidad. Pero bueno, en este medio básicamente nos basamos en los puntos de corte de la ES, ¿sale? Otra situación importante, va a haber situaciones clínicas y fenotípicas en nuestro paciente que nos pueden tanto elevar falsamente estos péptidos natriuréticos en nuestro paciente como disminuirlo. ¿Cuál va a ser el más común, el que tenemos aquí en este medio? Pues la insuficiencia renal crónica. Ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son los puntos de corte que podemos plantear, pero ¿cuáles nos pueden dar falsos negativos? La obesidad. La obesidad, ya que se ha adjudicado al tejido adiposo pues ciertas capacidades para destruir los péptidos natriuréticos y por tanto pues generar pues este falso negativo. De hecho, se ha estudiado y se ha visto cómo es que ayudan a pasar de esta grasa blanca que tenemos a una grasa parda, que es como cuando nacemos, en donde vamos a tener un factor de la grasa funcional más termogénico que de almacenamiento. Entonces, pues estos planteamientos están interesantes, ¿no? Aquí los puntos de corte, nada más para que los vean, dependiendo de cuál es la etapa y el estadio de la enfermedad renal crónica, cuáles pudieran ser aquellos
métricas en donde vamos a determinar que el paciente muy probablemente con enfermedad renal crónica sí tenga insuficiencia cardíaca crónica. Y pues bueno, algunas de las causas que ya les mencionaba, un poquito más extendido de la guía es algunos biomarcadores pronósticos y complementarios muy importantes, pudiera ser la biometría hemática, ya que sabemos que si nuestro paciente está cursando, por ejemplo, con una anemia, inherentemente pudiera cursar por un estado hiperdinámico, la cinética de hierro, química de electrolitos para ver cómo está la función renal y también cómo está el sodio. Se ha evidenciado que en pacientes que tienen hiponatremia, su ingreso debido a una insuficiencia cardíaca crónica tienen peores desenlaces en morbo y mortalidad. Pruebas de función hepática, generalmente se elevan la mayoría, muy débilmente, pero se llegan a elevar, pero principalmente una bilirrubina elevada puede predecir mortalidad y como ya mencionaba ayer el doctor Dávila, un electrocardiograma normal muy probablemente sí nos ayude a poder descartar que el paciente no está cursando por una insuficiencia cardíaca crónica. Generalmente la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica van a tener anormalidades en el electro. Algunos otros estudios específicos que mencionaba la AJA, como pruebas genéticas, otros tests que se pueden utilizar, evidentemente no han sido planteados en nuestra población, y algunos biomarcadores emergentes que ya se mencionaban ayer, como por ejemplo el CA-125 para evaluar la congestión, evidentemente la lesión miocárdica en nuestros pacientes con la troponina ultrasensible. También existen otras moléculas tumorales, como puede ser el ST2 soluble, que predice el estrés mecánico que tienen estos pacientes, pero realmente son muy pocas las revisiones. La última que había visto fue del 2025, en donde se valoraba y se contraponían estos, pero bueno, todavía faltan estudios. Y la galactina 3, que también produce, o más bien estima, el estado profibrótico que puede haber fisiopatológicamente, que está fisiopatológicamente subyacente en esta enfermedad. ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Pues aquí podemos ver, de las más importantes y que tiene una clase 1C de evidencia, pues, es el ecocardiograma y pues también la radiografía transtorácica. Obviamente hay estudios muchísimo más específicos, pero en realidad van a ser escenarios muy puntuales, como por ejemplo que tenga un infarto agudo al miocardio extenso o alguna cardiomiopatía estructural más puntual, en donde sí se ameriten hacer estudios más puntuales, pero no es lo común. La ecocardiografía transtorácica, en este caso, pues ya vimos desde el principio, nos ayuda a poder clasificar según la fracción de eyección, cómo es que podemos determinar, pues, y así también dictar la ruta terapéutica de nuestros pacientes, según, pues, en los puntos de corte, fracción de eyección reducida menor a 40, de 41 a 49 ligeramente reducida, mayor a 50 preservada, y pues bueno, algunas bibliografías ya lo mencionan, los que les decía, ¿no? Por encima de 65, supranormal. Algunos hallazgos ecocardiográficos, la verdad no me voy a detener mucho acá porque ni soy experto y aparte no tenemos tiempo, pero básicamente son aquellos hallazgos que pudiéramos evidenciar también en el eco y que nos pudiera ayudar a fenotipificar mejor a los pacientes según estas lesiones estructurales que pudiéramos encontrar. Acá un poquito más de la guía en donde nos ayuda a determinar según cuántos de estos valores tiene positivos, si es que pudiera tener una disfunción diastólica o una función diastólica normal. Y esto es importante cuando hablamos en un contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El POCUS, que también ya se mencionaba ayer, básicamente es un rastreo en donde vamos a buscar, por ejemplo, las líneas B para poder determinar si es que nuestro paciente está congestionado, pero esto es en un paciente más de un paciente hospitalizado que tuvo una agudización, las líneas A que son reverberancias y las líneas B que son como rayitos láser, ¿no? Pero, importante también, no toda línea B significa que nos esté hablando de una insuficiencia cardíaca congestiva, sino que también hay otros diferenciales y otras situaciones clínicas que nos lo puede causar, como un daño pulmonar por un disestrés respiratorio, como una enfermedad pulmonar intersticial, entre muchos otros, pero bueno, ya vimos ayer que ciertas otras herramientas nos ayudan a poder plantear más objetivamente nuestro diagnóstico. Y bueno, ya para concluir, ya sin tiempo, vamos a tener la sospecha con la cuestión sindrómica, con nuestra especificidad, nuestra sensibilidad, nuestro nomograma de Fagan, y a partir de esto, pues vamos a hacer dos pruebas, si es que se puede, si nuestro medio nos lo permite, en donde vamos a datar los péptidos natriuréticos y con base al valor que tengamos, pues ya podemos proseguir nuestra ruta diagnóstica y también realizar un ecocardiograma en donde datemos la situación estructural anatómica que estamos viendo en nuestro paciente
y a partir de esto ya catalogar, ¿no? Fracción de eyección reducida, levemente reducida o la preservada. Aquí hago la acotación, en el caso de cuando es preservada, para yo poder tratarlo fidedignamente, voy a tener que aplicar algunos scores, que son los siguientes, que en este caso es el H2FP score, que si es mayor a 6 puntos, pues ya voy a decir, definitivamente mi paciente está cursando con esta patología, una preservada. Pero si, por ejemplo, me diera un valor indeterminado, aquí yo puedo hacerme valer de más datos que me da el ecocardiograma, que como pueden ver aquí en el recuadro a la izquierda, pues pueden ver cómo es que yo puedo sacar una nueva puntuación con la que de una forma más fina puedo determinar, ahora bien, si mi paciente sí tiene esta insuficiencia preservada. Una de las conclusiones, pues bueno, primero, la semiología probabilística, ya vimos que en realidad sí cobra gran relevancia y más si lo utilizamos a nuestro favor. Tecnología a pie de cama, como puede ser el POCUS o la FEBI a través del ecocardiograma, y también la precisión molecular, que muy probablemente más adelante vamos a tener puntos de corte más específicos para estos otros marcadores que están en atendimiento, y pues vamos a poder diagnosticar de forma más eficaz a nuestro paciente. Y recuerden, la insuficiencia cardíaca ya no es un diagnóstico de exclusión ni una suposición clínica, es un fenotipo exacto que exige una integración rigurosa de la exploración física, el ultrasonido y la biología molecular, como bien lo plantea la definición universal. Rápido, un casito clínico. Un varón de 72 años con hipertensión y diabetes tipo 2 presenta fatiga progresiva y disnea de esfuerzo en el entorno ambulatorio. ¿Cuál es el primer paso diagnóstico recomendado por la ES? ¿Cuál dirían? Así es, la B. Entonces, nos vamos pasando a otra pregunta. Si este mismo paciente de 72 años, yo veo el ProBNP de 110, ¿qué voy a pensar? Zona gris, es inválido, tiene una insuficiencia cardíaca confirmada o una insuficiencia cardíaca poco probable. Así es, poco probable. Pero, nuevamente, ¿cómo cambia la situación clínica? ¿Qué tal si nuestro paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 35, una obesidad grado 2? ¿Cómo afecta eso a la interpretación de los niveles de los péptidos natriuréticos? Exactamente. Exactamente, nos va a dar artificialmente valores bajos, ¿no? Y pues bueno, se realiza este ecocardiograma y me da una FEBI de 44. ¿Cuál es la clasificación? Así es, ligeramente reducida. Y pues bueno, como otra perla, recuerden que si yo estoy utilizando inhibidores de la neprilicina, recuerden que ahí no me va a servir el BNP, ya que van a estar obviamente elevados, pues, porque no se van a escindir, pero como la neprilicina, o más bien este inhibidor de la neprilicina, no inhibe el NT pro BNP, este sí me va a ayudar ahora sí a darle el diagnóstico a mi paciente. Hay más preguntas, pero pues ya no hay tiempo, ¿sale? ¿Dudas? Bueno, vamos a revisar algunos componentes de apenas conociendo a no de revisar uno que tiene me da la definición de y puede haber